¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un martes más a la tertulia aquí en Popular Televisión La Rioja, en la tertulia esta después del puente. No sé si mis compañeros habrán venido descansados después de estos días. Hoy estamos todos Paco Martín Losa. ¿Qué tal? Buenas noches. Y yo. Jorge Ruano, buenas noches. Buenas noches. Julio Revuelta, buenas noches. Hola, buenas Carlos noches. Labonaga, buenas Hola, noches. muy buenas noches. ¿Qué tal el puente? ¿Lo habéis pasado bien? Sí, tranquilo, bien. ¿Desconectado? Sí, aquí, pero muy bien. Yo también aquí. Tú no has dejado de trabajar, Paco, porque tú te jubilas He de tenido querido. nietos un buen Has estado de rato, abuelo, unos entonces. buenos ratos muy divertidos. O sea que no has descansado, pero te ejercido de abuelo. has... He hecho de abuelo, algunas veces he sido de abuelo y otras veces he hecho de marido. Sí, demás. Muy completito, Paco. Para quedar bien. Aunque no sea del todo. Para que no llame tu señora, ¿no? Aunque no sea verdad del todo, pero bueno. Bueno, pues vamos a hablar de algunos de los temas de actualidad que nos han dejado los últimos días, especialmente, como saben, esos trabajos para formar gobierno, esas negociaciones que el Partido Socialista está manteniendo con otras fuerzas políticas, en concreto, por ejemplo, con Esquerra Republicana de Cataluña, con quien se ha reunido esta mañana. Vamos a repasar los titulares que nos ha dejado esa reunión. El PSOE, PSC y RC han mantenido este martes en Barcelona su tercera reunión para abordar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Tras el encuentro, que ha durado cerca de 2 horas y media, ambas formaciones, en un comunicado conjunto, han constatado avances en la definición de instrumentos para encauzar el conflicto sobre el futuro de Cataluña. Aseguran que quieren abordar desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo el conflicto sobre el futuro de Cataluña, una fórmula que ya utilizaron en la declaración de Pedralbes del 20 de diciembre de 2018. También han expresado que durante la reunión se ha abordado la recuperación de derechos sociales, civiles y laborales, donde han destacado coincidencias notables. Bueno, siguen las negociaciones para formar gobierno, también en un día en el que han comenzado esas ronda de consultas con Su Majestad Felipe VI. Ha recibido a algunos de los grupos parlamentarios de los partidos con representación, de momento los más pequeños, algunos de los partidos regionalistas. Podemos empezar un poco, como veis, Julio, ¿tú cómo ves estas negociaciones? ¿Caminan hacia buen puerto? Algunos dicen que igual es un teatrillo. Depende de lo que definas como buen puerto. Si con eso quieres decir que Para al final, gobierno, habrá gobierno, yo creo que sí. Yo creo que lo va a haber. Porque además hemos entrado, antes lo comentábamos antes de la tertulia, en este mundo de los eufemismos, que ya estamos, yo no he entendido muy bien exactamente cómo es eso, avanza en la buena línea para solventar el conflicto, en fin. El conflicto de Cataluña. El conflicto de Cataluña. Yo creo que todas estas cosas, cuando se habla así, es porque hay un acuerdo bastante importante ya hecho y por lo tanto lo tenemos que ir vistiendo con un cierto protocolo, pero al final llegarán a un acuerdo. Y fíjate, no hemos visto algunas de las intervenciones, pero en este caso a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho la intervención del representante del Partido Regionalista Cántabro, que cuando le preguntaban, ¿va usted a apoyar? Y dice, sí, excepto si hay concesiones a los independentistas. Es decir, me parece que falta cierta claridad a la hora de exponer las ideas, ¿no? Entonces, prefiero a alguien que dice eso y pone una condición y la pone clara, a otros que no sabemos qué nos están contando, pero yo creo que al final llegarán a ponerse de acuerdo. Yo cuanto más avanzan, más tiemblo las conversaciones, porque a mí, fíjate, me resulta, digo Dios, si viniese, o sea, cualquier amigo mío que vive en el extranjero y le tuviese que explicar que aquellos que están condenados por sedición y malversación son los que van a regir de alguna forma y los que están negociando ahora para un nuevo gobierno, ¿cómo podríamos explicar eso? A mí me resulta imposible explicarlo. ¿Cuánto vamos a ¿En qué vamos a tener que ceder? ¿En cuánto? ¿Cuánto nos va a costar? Todas esas cosas, porque esto, desde luego, este acuerdo, yo creo que incluso estaba antes de las últimas elecciones, algo hablado y algo pactado, porque no puede ser que de la noche a la mañana se ponga todo el mundo de acuerdo, cuando llevamos ya, incluso algunos hablan de hacer otras elecciones, porque esto no va a salir adelante. No lo sé, la verdad que no lo sé. Parece ser que el gobierno tiene como más prisa y Ezquerra ha dicho, porque quería antes de Navidades, y Ezquerra ha dicho que bueno, que tranquilidad, que vamos a esperar un poco. Pero claro, a mí me gustaría saber, y creo que los ciudadanos teníamos derecho a saber, qué es lo que se está jugando allí. O sea, ¿en qué se está cediendo?
Bueno, ya lo veremos en algún momento. Sí, pero lo veremos a tiro hecho. Hombre, claro, claro. Ya, porque claro, Claro, pues es que va a ser así. ya, pues efectivamente. eso es lo preocupante a mí. Cuando lleguen a un acuerdo, dirán lo que se pueda decir. Luego dicen, y habrá otras cosas que no las dirán en mucho tiempo. Ya, las comprobaremos ya, a hechos consumados, ya lo verás. Pero que es que la famosa frase de que España no se merece un gobierno que nos mienta, pues es que sigue en activo. Que es que no nos lo merecemos. Jorge. Hombre, yo creo que el proceso es muy complicado. Yo creo que todo el mundo coincide, la mayoría coincide, que necesitamos un gobierno. Es decir, la economía, la actividad del país, las personas trabajadoras necesitamos un gobierno y cierta claridad en algunas de las políticas. Lo que pasa es que en este devenir ponemos el foco siempre en el tema independentista. Yo creo que hay gente en ambos partidos o en varios partidos que son conscientes de que el foco no solo tiene que estar ahí, sino que los problemas de la gente ocupan el primer nivel de preocupación, lo siguen ocupando y por lo tanto hay que dar otras soluciones. El tema de cómo se están acercando las posiciones entre Esquerra y el gobierno, yo no lo veo tampoco mal. Es decir, lo primero que tenemos que hacer, o yo, desde una posición absolutamente personal, creo que también hay que intentar romper los bloques. Y el bloque nacionalista representa un espectro muy amplio de cuestiones políticas que en un momento dado pues al resto de las organizaciones políticas le viene bien romper esa hegemonía que existe en un pensamiento único. No pueden pensar lo mismo Esquerra Republicana en el ámbito social y político en Cataluña que lo puede hacer la CUP o que lo puede hacer los herederos de Jordi Pujol. Entonces, yo creo que también tenemos que ver esos elementos y esperar a ver cómo se va definiendo, porque yo creo que no solo va a hacer falta el acuerdo de Esquerra, sino de otros muchos grupos, y yo creo que hay que limar cuestiones. Es igual que el acuerdo que se llegó con Unidas Podemos, que evidentemente desde un punto de vista particular, pues bueno, deja mucho que desear a la izquierda ese acuerdo, pero lo que deja entrever es que se va a buscar un espectro muchísimo más amplio, porque hay cuestiones muy relevantes para las organizaciones sindicales que evidentemente no se reflejan. Será por algo, porque se busca un entendimiento. Para mí lo más importante de este proceso es que posiciones enfrentadas hasta hace poco, al menos están en una mesa y lo están discutiendo y no están generando conflicto en la calle. El llamarle conflicto yo creo que es un mal traído. Yo creo que el problema no es con Cataluña, el problema es que lo tenemos que pensar todos cómo nos queremos relacionar entre nosotros en el conjunto del Estado, y eso no se va a resolver en Cataluña solo, se tiene que resolver entre todos y todas. Has dicho bien que no solamente en Cataluña, pero hasta ahora, fíjate, el corte que hemos oído solamente ha hablado de Cataluña, Cataluña y Cataluña. ¿Sabes, Julio, lo que ha dicho el voto? Son 9 partidos los que tienen que hacer gobierno, 9. ¿Sabes lo que ha dicho el representante de Teruel Marcha o Teruel Existe? Que le han preguntado, ¿usted qué le va a pedir al señor Sánchez cuando le pida el voto? Y dice, yo lo mismo que Revilla. Mis reivindicaciones van a ser exactamente como las de Revilla. Ya. Yo le he oído que era la lucha contra la despoblación, pero bueno, si tú lo dices, pues es posible que lo haya dicho. Es que Revilla es muy hábil sacando... Pero fíjate, yo creo que hay una diferencia que es, en este caso, para mí, sustancial. Es decir, yo creo que hay que tener determinadas cosas muy claras, sin eufemismos. Yo, por ejemplo, las tengo también a título particular. Para mí, el tema de España, una única nación y no hay camino de independentismo, yo lo tengo clarísimo. Lo ha dicho el representante del Partido Regionalista Cántabro. Una vez que tengo eso, dentro de eso, legítimamente, cuanta más representación tengas, cuanta más fuerza tengas, pues oye, mira, gracia y salero, y cada uno intentar que para su tierra traerse el mayor número posible de inversiones, etcétera. Yo lo que lamento es que los riojanos en esto tengamos tan poquito peso. Pero bueno, a mí me parece muy bien lo que hace Revilla, es decir, bueno, yo tengo una posibilidad de pelear, de defender por mi tierra, y lo hago, y pido, y bueno, veremos con qué se queda al final. Pero tiene muy claro también la idea de España. Es decir, porque creo que si rompemos
la idea de España. Y si la Constitución del 78 ya no nos sirve, bueno, que haya un tramo más de vía o un tramo menos, o que tengamos otra serie de cosas, de poco nos van a servir si entramos en un conflicto constitucional o en un conflicto independentista. En realidad estamos en crisis institucional desde el año 2015. Sí, en realidad, así es. ¿eh? Sí, así Pero es. fíjate qué interés tan grande tienen con los que se va a hacer gobierno, porque yo creo que va a haber gobierno sí o sí, entre otras cosas, porque se ha demostrado que en este caso no solamente la necesidad del país, sino el propio Pedro Sánchez quiere pactar hasta con el diablo, le da igual, le da igual. Pero fíjate a qué grado hemos llegado, que un gesto, que es simplemente un gesto, esos con los que se va a hacer gobierno, pues hoy le han hecho novillos al rey, le han dicho, no, yo no, me llama el rey como si me llama el caso de la manteca, no le hago ni caso. Luego ya a la hora de reivindicar lo que se cuela por los medios informativos, que no sé si será verdad, es decir, no, es que Cataluña va a pedir 10.000 millones de euros, 10.000 millones de euros del fondo ese de autonómico. Y otros 10.000 y otros inversiones. 10.000 millones en reivindicaciones y desagravios. Sí, sí. Espero que nuestra presidenta, por cierto, le Pida algo lleve, también. le lleve una lista que va a caber. Yo creo que en el Espasa Calpe cabrían todas las necesidades y reivindicaciones que necesitamos los riojanos, más o menos. Dime de dónde y cómo vamos a pedir, porque esta vez yo creo que el resto de españoles no nos vamos a conformar con ser españoles de primera, de segunda y riojanos. No creo que esta vez va a ocurrir, pero lo mismo diría de los extremeños o diría de los andaluces, exactamente igual. O sea, no sé. No sé si lo que van a decir. No sé, yo espero que nuestra presidenta vaya con reivindicaciones, porque creo que nos las merecemos, pero por ejemplo, el hecho de que en el presupuesto de la comunidad autónoma ya no se haya puesto los 18 millones de euros que se ponían cada año por el efecto frontera y que nunca se reclamaban, pues a mí me hace dudar, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos que decir es, lo ponemos en el presupuesto y no hacemos como hacía José Ignacio Ceniceros o el gobierno del PP y luego me olvido, quedo bien y me olvido, sino que los pongo y los peleo, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Pero si ya de entrada no ponemos aquello que entendemos que se nos debe dar por derecho, pues difícilmente vamos a pelear por algo que ni nosotros mismos somos capaces de poner en nuestro presupuesto. Difícilmente lo puedes exigir, eso es evidente, eso es evidente. De todas formas, dices tú, Jorge, que te parece muy bien, o sea, que se reúnan para que no haya más conflictos en la calle y tal, pero yo creo que eso no se ha evitado. La prueba es que ahora, el día del partido Madrid-Barcelona, los cachorros estos, los CDR, o no sé cómo se llaman, que ya, acordaros que inundaron el aeropuerto, pues tienen una convocatoria que ya en el aeropuerto hubo 10.000 aquí, están ya apuntados 18.000 para reventar el partido. El acceso, ¿no? Sí, el acceso al partido. Pero solamente igual reparten bocadillos, sino otra cosa, no sé. No, pero Bueno, que nos puede gustar más o menos, pero la negociación política puede tener distintos niveles de agresividad, pero... No, yo no digo la negociación, digo la calle, a la calle me refería. Pero siempre se juegan esas bazas, es decir, cuando hay un conflicto entre países, y me estoy acordando ahora de Israel, pues Israel cada vez que estaba sentado en una mesa de negociación invadía otro territorio o hacía un asentamiento. Es decir, ese juego político de forzar tensar la cuerda, claro, eso se hace. Pero es verdad que nosotros no lo percibimos, pero si nos ponemos en lugar de los independentistas, se está rompiendo. Es decir, Esquerra está negociando con quien hace 2 días estaban a punto de crucificar y le escupían y le insultaban cuando iba a ese. Es decir, ese es el elemento. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las relaciones. Lo que pasa es que yo creo que el foco se está poniendo en Cataluña y el problema no es Cataluña. Cataluña es un problema fundamental. Cada presidente o presidenta va a reivindicar lo suyo. Espero. Sí, pero pero eso es su obligación, ¿eh? Pero sí, pero las necesidades con lealtad son infinitas. Ya, pero pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es el marco? Es decir, aquí quien la Constitución. De la Constitución. Pero yo defiendo a mi tierra dentro de la Constitución. Siempre con la Constitución en la mano. Solucionamos demasiadas cosas solo con la Constitución. Tiene que bueno, es así de sencillo, ¿no? Pero la clave, uno de los elementos que ha originado... Es que tú me lo has comparado con Israel, ¿eh? Fíjate que seguro que lo has hecho sin querer. Pero es que, claro, Israel es un país en guerra permanente
Y nos has comparado Cataluña en guerra permanente. Claro. Claro. Bueno, Dejamos terminar a Jorge. Bueno, pero puedo traducir al binomio que manejamos en el mundo sindical. Negociación, presión. Es decir, nosotros siempre estamos en esa negociación. Si yo estoy en la mesa negociadora, tengo a la gente movilizando en la calle, con panfletos, concentraciones, movilizaciones, para yo tener una herramienta mejor, una mejor posición frente a las posiciones empresariales. No hablo de los expedientes, hablo de cualquier cuestión informativa que tú haces. La presión negociación siempre ha funcionado, pero la clave está en lo que decíais vosotros, cada uno va a reivindicar, pero aquí el gran problema es cuál es la financiación autonómica de este país. Claro. Es decir, uno de los elementos por los que una de las chispas que hizo saltarlo de Cataluña es pues el dinero. Es decir, cómo, y aquello de España nos roba, nosotros aportamos más. Lo siguen diciendo, y se llevan el 33% del presupuesto nacional. Pero solo Cataluña. Frente a esas cuestiones hay zonas que es una barbaridad, evidentemente muy deterioradas de nuestro país, independientemente del color político o del gobierno central que toque, y eso tenemos que hablarlo. Es decir, el desarrollo es francamente desigual. Pues mira, y siempre se le echa la culpa, por lo que me toca, al mercado laboral, y es falso. Tenemos el mismo mercado laboral, las mismas normas, la misma situación, y la situación que hay en Euskadi o Cataluña o Navarra a la situación que hay en Extremadura o Cádiz, pues no tiene nada que ver. Es decir, tenemos un problema de financiación, es decir, no solo de las comunidades, sino de las entidades locales, los ayuntamientos, no llega los recursos a las personas, y eso hay que... Jorge, eso es verdad, pero yo te hago una pregunta. Si el gobierno socialista, el Partido Socialista, dijese, yo estoy dispuesto a negociar de todo eso que estás diciendo, de financiación, etcétera, pero no voy a negociar nada sobre independencia, nada sobre referéndum, nada sobre mediadores, ni nada en esta cuestión, ¿tú crees que los de Esquerra se sentarían a la mesa? Porque yo estoy seguro de que no, porque a eso se llega después de que has cedido en la otra parte, que es lo mollar. Desde mi punto de vista, lo esencial es no ceder en la parte del concepto de nación española constitucional. Y si no cedes ahí, con todos los demás, con los riojanos, con los cántabros, con los castellano-manchegos, se negocia sin ningún problema. Con los que no se negocia es con los catalanes. Porque lo que quieren es lo otro. ¿Cuántos minutos por lo menos abrir esa brecha, meter ahí la cuña, y luego ya veremos a ver cómo podemos seguir hablando. Y eso es lo que a mí me parece que no se debe tolerar, y es lo que el Partido Socialista no había tolerado nunca hasta ahora. Lo que siempre habían tenido claro, el motivo por el que echaron a Sánchez en su momento, porque él quería abrir la vía de negociación con el independentismo y su partido se plantó y dijo que no. Y se acabó. Bueno, pues luego ha ganado la partida él. Bueno, a mí eso es lo que me preocupa de verdad, que el Partido Socialista ya no tenga clara la idea que escuché a Carmen Calvo, me pareció escucharla, que el límite, que el derecho a autodeterminación, el PSOE no reconocía el derecho a autodeterminación. Hombre, sí, pero ya si lo reconoce de entrada el derecho a la autodeterminación, entonces apaga y vámonos. El otro día salió IZ hablando de las 8 nacionalidades. Claro, pero van abriendo huecos. Por ejemplo. Ahora son las 8 naciones. Nosotros estábamos, ¿no? Nosotros no. Son aquellos que en el estatuto de alguna manera hablan de nacionalidades. Sí, o sea que no estamos. Julio, ¿cuántos minutos crees que va a dedicar las negociaciones esas que están teniendo el Partido Socialista y Esquerra Republicana a temas que no sean solo Cataluña? ¿Cuántos minutos le van a dedicar? Muy poquito. Ninguno. Porque se va a resolver pronto. Ninguno. No, hombre, alguno más sí, porque tú has dicho una cosa que a mí me ha chirriado un poco, lo de pactar hasta con el diablo. Hay una cosa que sí que tiene obligación el presidente, es de conformar una mayoría. Si para eso tiene que hablar con Teruel Existe, con el PRC, con Coalición Canaria o con Ciudadanos, pues lo tendrá que hacer y tendrá que ceder. Pero dentro de una lealtad institucional, que es lo que digo. Que antes del 10N, Ábalos le pidió en algunas declaraciones al Partido Popular que se abstuviera, que facilitara, y ahora parece ser que Pedro Sánchez ni siquiera ha llamado al Partido Popular. No es que no la ha llamado, esa puerta parece cerrada. No le ha contestado la llamada de las elecciones. Cerrada. Y luego hay otra cosa, el día 18 de este mes
¿Se produce el tribunal hablando de la inmunidad de Junqueras? De Junqueras. No, sí, Junqueras. Sí. ¿Eso no puede ser que cambie también un poco las negociaciones? Hombre, si el Tribunal de Estrasburgo le da la razón a Junqueras... Y dice que es inmune... Yo creo que es una piedra que se pone Por eso digo, a favor de ellos. ¿no estarán retrasando un poco todo esto? No sé, me da que pensar. Hombre, hay muchas estrategias. Me da que pensar. También está la estrategia de las elecciones catalanas. Obviamente, no, y la otra parte de la independencia. Esquerra no puede decir que sí, así como así. Y, no, porque pues ya, ya se han reunido en Waterloo, claro, también. Hay muchas claves en Eso forma parte también del objetivo político de cada partido, ¿no? Hablaba Jorge de temas de interés general que pueden negociar Partido Socialista y Unidas Podemos, pero con Esquerra Republicana, el objetivo de Esquerra Republicana es otro políticamente hablando. Ya no sé si le preocupa tanto otro tipo de temas, yo creo los que sociales, la sanidad, en este momento de su trayectoria. Eso no ha dicho ni palabra. Por eso, porque en este momento de su trayectoria, yo creo que el objetivo político de Esquerra Republicana está en otro lado. Por cierto, oportunidad para el Partido Riojano. Si resulta que hay otras elecciones. No, que hay otras elecciones, no. Si resulta que los partidos de un solo escaño van a conseguir, de Teruel, de Cantabria, etcétera, etcétera, lo que vamos a conseguir es que en las próximas elecciones habrá tantas cuantos partidos de regiones haya. Claro. Uno con su escaño va a ir diciendo qué hay de lo mío, claro. con lo cual... No está de más que ya el que el Estado es el que es, y es un Estado autonómico, y hay comunidades que tienen una representación de partidos propios ahí, no estaría nada de más que también La Rioja lo tuviera. Es una cuestión... Sería estupendo. Claro, es una cuestión... o sea, y además dice, no te digo tenerlos todos, no. Pero sí que hubiese una representación, alguien que te defienda. Si no lo tenemos, pues esa defensa vamos a estar en minoría siempre. Sí, y nos votaron 4 y el de la guitarra. Con lo que estás diciendo... Claro, igual no subimos transmitirlo bien, igual, fíjate, ha habido 2 elecciones seguidas. Nosotros nos presentamos a la primera y no a la segunda. Teruel existe no en la primera y sí en la segunda. Probablemente la segunda, ese concepto de decir, bueno, pero aquí ¿quién me va a representar a mí? Estaba mucho más latente, mucho más vivo que lo que estaba en la primera vez. Pero yo creo que ahora está... Hay veces que la oportunidad es muy importante. Incluso más vivo. Sí, pero ahora esperemos que no haya más elecciones. Ya, pero bueno, te quiero decir que está como más vivo. Ya te lo digo por el bien del país, ¿no? Pero fíjate, Julio, ¿a dónde llegaríamos? Meternos a unas terceras elecciones ya sería... ¿no? Bueno, no sé cuáles ya. Sí, yo creo que cuartas. ¿Terceras? Pero me estás diciendo que los partidos mayoritarios nacionales no representan los intereses de cada región. No te he dicho que... No. Vamos a ver. La gente así no lo percibe. No, vamos a ver. Representan los intereses de su partido nacional. Es decir, no hay ningún diputado de ningún partido, ni el PP ni el PSOE, o de Podemos, que tuvimos uno, de Ciudadanos, que hemos tenido otro, no ha habido más, que haya votado a favor de su región, a favor de La Rioja, en contra del partido, de las instrucciones del partido. Jamás. Es que eso no se ha dado. Pero es que no sale la foto. Entonces, bueno, pues es así. Entonces, eso sí lo tenemos que tener claro. Yo no digo que no le representen, que sí nos representan, claro que sí, pero que cuando tienen que elegir entre defender los intereses de su tierra o seguir la disciplina del partido, siempre siguen la disciplina del partido. Eso es así. Bueno, ¿vosotros creéis la otra teoría, como la que dice que todo forma parte de cierto teatro y que al final, si no hay un buen acuerdo con Esquerra Republicana dentro del marco constitucional, pedirán la abstención del Partido Popular? Pero es que yo creo que los Esquerra no van a ser tan torpes de sentarse ahí y pedir la autodeterminación. No os lo creáis, ¿eh? Yo no me lo creo. Pues serán más civilinos. Eso vendrá después. Claro. Van a ser mucho más útiles. Claro. Empezarán primero, como ha dicho antes Jorge, por la pasta. Por la pasta. Yo creo que eso no se va a dar. Creo que va a haber gobierno antes. Creo que el PSOE solo tiene descartado desde hace tiempo, y también creo que el PP no ha hecho nada por buscar ese acuerdo, ni ahora ni las elecciones anteriores. Lo he dicho aquí muchas veces. A mí me parece que la mejor solución para España hubiese sido un acuerdo
En las anteriores podía haber sido con el PP o con Ciudadanos, que tenían mayoría absoluta entre el PSOE y Ciudadanos. A Rivera le costó la cabeza por eso. Bueno, pues eso, pero digo que hubiese sido bueno. Y yo creo que los españoles hemos demostrado que no se pensó en clave nacional, sino en clave partidista, y se les pasó factura a Ciudadanos, y ahora solo podría ser con el Partido Popular. A mí me hubiese gustado que esto hubiese sido la primera opción y no una opción residual, como planteas que podría ocurrir. Hombre, yo lo veo complicado, porque te quiero decir que si no coge el teléfono y no le contesta, yo veo muy complicado el ponerse de acuerdo. Inés Arrimada está insistiendo en que con todos ellos sería un gobierno de 221 votos. Ahora que no tiene ningún peso. Que sería, bueno, vale. Es increíble. Ya. O sea, cuando lo pudieron hacer, ¿no? Y ahora la pobre mujer... Pero vamos a ver, ya está, la ha tenido, ya os digo, a Rivera le costó la cabeza y ya no la tuvo. No, le ha costado la cabeza y el partido. Bueno, todo. Bueno, ahora hay que mirar hacia adelante. Te quiero decir que eso ya está pasado. Sí, pero es que ahora no tiene peso para hacerlo. Bueno, ella no tiene ningún peso. Ella lo que está diciendo es que a ver si entre todos. Yo, desde luego, preferiría un gobierno mucho más estable que un gobierno en el que cada vez que quieran sacar una ley, un presupuesto, tenga que estar ahí con 18... bastante, porque me parece que va a ser, aunque salga este gobierno, va a ser muy complicado gobernar. Hay que aprobar unos presupuestos que Sánchez no ha conseguido aprobar ninguno. O sea, que luego es muy complicado a la hora de sacar. Por eso digo que es que lo veo. Yo creo que el pacto irá en conjunto. O sea, si hay un pacto de investidura es porque habrá un acuerdo presupuestario. Sí, pero yo tampoco me fío de eso. Puede ir en conjunto y luego... Pues es dentro de 4 días. Pero lo que necesitamos fundamentalmente es un gobierno, un presupuesto, claro. Que es que seguimos con Montoro, que parece mentira. Es que la situación que tenemos es de falta de inversión, y eso tiene reflejo en todo lo demás. Sí. Es decir, la economía... No, yo creo que lo que se negocia no es solamente la investidura, sino también 1 o 2 presupuestos, pienso yo. Pues que esas cosas habitualmente si salen aquí contándonos los del presupuesto, no, están hablando de presupuestos y no están hablando de Cataluña y de la independencia. No. Imagino que uno presupone que son lo suficientemente inteligentes para hablar también de las cosas de comer, es decir, lo que van a necesitar, porque la situación en Cataluña no es ni muchísimo mejor que la que tiene el resto del Estado. Es decir, la situación en Cataluña, está peor, públicos, sobre todo, y claro, para evitar que la gente se fije en esas historias, pues enarbola la bandera del independentismo y hacen piña, pero al día siguiente va a haber que tratar todos esos problemas que tiene la gente de a pie. Bueno, veremos a ver cómo evolucionan las negociaciones, cómo avanzan, sobre todo con Esquerra Republicana, que es la que le falta la llave, porque parece que el resto será más fácil de conseguir. En cualquier caso, iremos viéndolo poco a poco. Hacemos, si os parece, una pausa para la publicidad y luego hacemos una ronda de varios temas, que ha habido más cosas que hablar en esta semana. Por ejemplo, los datos del paro que conocíamos la semana pasada, la situación económica, que importa mucho también, y por eso de ahí la necesidad de tener un gobierno estable. Hablaremos también de esas celebraciones del aniversario de nuestra Constitución y de otros temas de la semana, como la cumbre del clima. Enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta de la publicidad, seguimos en esta tertulia de martes. Vamos a hablar ahora de otros temas de actualidad de la semana. Este puente hemos celebrado los españoles 2 cosas. El 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción y el 6 de diciembre hemos celebrado el aniversario de la proclamación de nuestra Constitución, que ha cumplido 41 años y los que algunos ponen ya en entredicho su validez. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Tenemos Constitución para rato? ¿Hay que reformarla? ¿Reformarla aparte? ¿Reformarla del todo? Vamos a ver, la Constitución no son las tablas de David, de Moisés, no sé, reformas siempre caben. Claro, lo que pasa es que una vez que abres el melón, te dices, ¿para qué? ¿Y hasta dónde voy a llegar? Porque claro, es decir, una vez que le has metido el cuchillo,
Otra cosa es, en estos momentos, el ambiente que hay en el país, fíjate cuál es. ¿Es el más oportuno? Sí, probablemente en este momento no sé, sea el mejor momento para abrir el melón. En este momento es peligroso, yo creo. Pero efectivamente, no sé por qué. Quiero decir que todo pasa, todo cambia y reformar, se puede reformar. Claro. Pero claro, si no nos ponemos de acuerdo para gobernar, imagínate ponernos de acuerdo para reformar qué artículos, por dónde quieren ir. Pues, hombre, algunos son evidentes, ¿no? La sucesión en la jefatura del Estado, por ejemplo. Bueno, pues no lo des por tan hecho, ¿eh? No, Cuando se abre pero el bueno, melón, pero habría que hacerlo, ¿no? Sí, pero no, eso... Hombre, claro, si abres el melón habrá quien no quiera la corona. Ahí está, la forma de Estado. Por eso te digo que empieza por ahí. Bueno. Y empieza por lo de España también, otra, o sea, que es que en este momento... La Constitución luego tiene unas garantías, unas mayorías que se tienen que conformar para su reforma, que son muy garantistas. 220 ¿no? votos. Son muy garantistas y además tiene que ser antes y después. Pues, que son 2 tercios, ¿no? Sí, es que sí, y hay que disolver las cámaras y la cámara que vuelve tiene que volver a aprobarlo, en fin, es un luego el referéndum. Yo creo que España tiene que cambiar mucho para poderse poner de acuerdo para empezar a reformar la Constitución. Habría que empezar por cambiar el sistema electoral, que me parece tan importante como la Constitución. Paco, con mayorías absolutas de partidos no la ha querido cambiar nunca nadie. Yo creo que la Constitución necesita adaptarse a los nuevos tiempos. Evidente. Y realmente si estamos esperando el mejor momento para hacerlo, nunca va a llegar. Pero este es el peor. Pero ahora es el peor, ¿eh? No, pero algunas de las cuestiones que ahora mismo están encima de la mesa es porque no hemos hecho las pequeñas reformas en su momento y ahora es que hay que activarlo, no hay que echarse las manos a la cabeza. Es decir, hay un texto constitucional que necesita reformar y bueno, hay un juego de mayorías y minorías que en algún momento habrá que abordar. Lo que pasa es que yo creo que no es problema de la gente, ni los españoles, ni de España, yo creo que es la falta de altura de miras del conjunto de la clase política en estos momentos. Es decir, tenemos que discutir de financiación, tenemos que discutir de cómo se articula nuestro Estado, si es mejor de una manera o de otra, y nadie se va a caer. Es decir, nosotros siempre tenemos referentes en Europa, y en Europa hay de todo. Hay repúblicas, hay constituciones, hay estados federales, y nos sirven como referentes políticos, económicos y de todo tipo. Es decir, yo creo que no hay que temer, pero yo creo que falta una altura de miras en los políticos de este momento para, oiga usted, ¿cómo le puede ir a este país mejor? Es decir, ¿cómo hacemos por nuestra parte, una mayor justicia social? ¿Cómo repartimos mejor territorialmente la riqueza que genera este país? Eso hay que articularlo. Y la Constitución, bueno, pues tuvo un desarrollo que ahora está poniendo también en cuestión, que a mí me parece una barbaridad, que es el Estado de las Autonomías, que ha permitido un desarrollo muy importante de este país, pero que bueno, pues que todo llega a un tope. Es decir, en este momento hay que reconfigurar y plantearse algunas cosas. Pero vamos a pasar del Estado de las Autonomías al Estado de las Naciones, porque si hablamos ahora de ciertas nacionalidades, me imagino que muchos territorios querrán también aspirar a ser una nacionalidad. Sí, pero si se llame como se llame, el Estado de las Autonomías, no sé a quién le oía el otro día hablar de ello, pero tenía razón, es prácticamente un Estado federal lo que tenemos. Muy parecido Nosotros, sí, porque luego. La descentralización y las competencias autonómicas son, mucho más amplias que en algunos estados federales, o sea o que en la mayoría, con lo cual el problema es si ese cambio de léxico va más allá, que va a la ruptura del Estado, ¿no? Que va a la independencia o al derecho a la autodeterminación, que es lo que decíamos antes. Mientras no fuese para eso, pues bueno, sí que se podría hablar. De hecho, claro, la Constitución nace en un momento de gran necesidad, en la transición política, donde hay altura de miras y donde se es capaz de ponerse de acuerdo. Desde ese punto de vista, este no sería un mal momento siempre y cuando los dos grandes partidos se pusiesen de acuerdo. En vez de buscar todos estos acuerdillos de gobierno, decir, bueno, vamos a hacer una gran coalición durante un tiempo. Y en ese momento, además, vamos a afrontar algunos retoques constitucionales o cambios en la ley electoral, es decir, los grandes cambios solo se van a producir si los dos grandes partidos están de acuerdo y luego se suma alguno más, pero parece razonable pensar que PP y PSOE tienen que estar en ese acuerdo. Si ni siquiera se ponen de acuerdo ahora mismo para salir de este impasse, pues difícilmente para un cambio constitucional. No tienen visión de Estado. Que no tienen visión de Estado. Bueno, supongo que la tendrán, ¿eh? Yo no soy en eso tan crítico. Lo que pasa es que la oportunidad
Pues, pero la oportunidad... Igual algunos están bastante cómodos también en este momento, de esa bueno, que no les pase nada, ¿no? que has hecho, yo creo que es importante. Es decir, yo creo que no estamos peor ahora que cuando salimos de la dictadura. Es decir, no estamos mucho mejor, hombre. Claro, Pues, entonces, claro que sí. ¿Qué es lo que nos falta? Claro que Bueno, sí, pues en aquel claro que momento sí. fueron capaces de ponerse de acuerdo. Bueno, pues que yo creo que ahora es el momento, porque ahí tampoco hubo unanimidad. Pero perdona, ¿tú los ves capaces ahora de ponerse de acuerdo? Es lo que pregunto. ¿Tú los ves ahora capaces de ponerse de acuerdo los dos grandes partidos? Es que yo, con harto dolor de mi corazón, no lo veo. Bueno, pues sí. Hombre, para algunos temas sí se han puesto de acuerdo, ¿no? En algunos grandes temas, quitando esta época convulsa de elecciones constantes, pero también es verdad que debe ser difícil hacer estabilidad. O sea, si no tienes mucha estabilidad y estás constantemente en campaña electoral, es muy complicado también, ¿no? Avanzar. Sí, hombre, con elecciones continuadas, pues por eso digo, habría que hacer esa ruptura y decir, bueno, vamos a aprovechar esta situación, vamos a hacer una gran coalición y venga, vamos a afrontar los grandes cambios que necesitamos, también muy unidos a los nuevos derechos sociales, también muy unidos a la Unión Europea y a la situación en la que se encuentra ahora mismo. Es que hay retos muy, muy importantes que difícilmente se van a poder llevar a cabo si estamos perdidos en este tipo de acuerdos, bueno, pues de algunos temas menores y de algunos temas gravísimos como el tema de Cataluña, ¿no? De momento, porque tenemos Cataluña, dentro de poco va a ser el País Vasco, tenemos Baleares, tenemos Valencia... El País Vasco ha dado un paso también importante, tenemos la Comunidad Valenciana, tenemos Galicia... Ahora sabes que lo importante es decir a la presidenta del gobierno de La Rioja que tiene que llevar la agenda. Sabes que ahora todo el mundo dice la agenda gallega, la agenda valenciana... Sí. La agenda, por supuesto, la catalana, la agenda vasca, esas no han dejado nunca de existir. Me preocupa, no está ni siquiera en los ocho naciones no estamos. Y Z, no sé qué le habremos hecho. Igual ha cogido una botella de vino de Rioja y le ha salido mal. Y entonces que no lo hemos puesto en el. No, que no está en el preámbulo del estatuto de la comunidad. Y mejor que no esté, ¿no? Claro, ese ha sido el problema. Nos ha fallado una línea. Paco, República Independiente de nuestra casa, de aquí a 2 días va a ser La Rioja. El país riojano, y ahora lo he dicho aquí. Por eso te lo digo. El país riojano. Bueno, la reforma de la Constitución de momento tendrá que esperar. Los grandes partidos también la mantienen de momento en suspenso, pero vamos a hablar de otros temas que influyen más en el día a día, por ejemplo la situación económica. La semana pasada conocíamos los datos del paro del mes de noviembre, en La Rioja había subido en 192 personas, a nivel nacional en 20.525 desempleados más en el mes de noviembre. Las cifras de paro, nos habíamos empezado a acostumbrar a hablar siempre de que iba bajando el paro, parece que la tendencia está cambiando, no sé cómo lo veis vosotros, Jorge. No, lo preocupante es que la tendencia no cambia, es decir, el patrón se repite una y otra vez. Yo siempre digo que cogemos, casi podemos dar el dato más o menos del paro del mes que viene, del siguiente, ¿no? Siempre es estacional. Y eso es lo que no conseguimos romper, donde las famosas reformas venían a romper esa dinámica de temporalidad, etcétera, etcétera, y evidentemente eso era falso, y lo único que hemos conseguido en el repunte de la economía, hemos recuperado un poquito, pero el patrón se repite una y otra vez. A nivel nacional hay un patrón, cada comunidad autónoma tiene el propio, nosotros lo retrasamos un poquito más, nuestro agosto es septiembre, son las vendimias, son la actividad hostelera en los pueblos y demás, pero luego se repite el patrón una y otra vez y no conseguimos romper esas dinámicas porque evidentemente tampoco hay políticas que vayan hacia ello. Es decir, estamos hablando de presupuestos del 2018, estamos hablando que las políticas activas de empleo en esta última legislatura ni estaban ni se las esperaban, y la pinta que tiene esta legislatura es que tampoco están en primera línea de las prioridades del gobierno de La Rioja, cosa que a nosotros pues nos preocupa bastante, porque no hay ninguna sensación de que vayamos a actuar sobre esos sectores que son nichos evidentes de empleo en nuestra región y a nivel del Estado. El problema está en que no somos capaces de romper el sistema productivo. Es decir, mientras nos quedamos un poco, como tú has dicho muy bien, en los importantes nichos agrícolas estacionales que crean, va subiendo, va bajando. Empieza a preocupar en que en una recesión que puede venir, si tú crees, Jorge, que puede aumentar el paro en La Rioja, puede traer un aumento de paro.
Por ¿O se va a supuesto. sí, Claro que sí. Por supuesto. por supuesto. Sí, tenemos una... En este país no somos las cabezas De nada, tractoras. de Es nada. decir, no tenemos ni la cabeza de las multinacionales, ni la cabeza de las constructoras, no tenemos constructores de vehículos, se toman las decisiones fuera de nuestras fronteras. Es decir, somos un país que decidió en su momento volcarse en los servicios y eso tiene mucho peligro. Con lo cual, ¿cuál es el elemento que estamos poniendo encima de la mesa? Pues fundamental para mantener ese crecimiento, pues es que los salarios deben recuperar un cierto nivel, y esto lo dicen no nosotros que tenemos interés de parte, sino los economistas. Es decir, el consumo interno ante una situación de debilidad de la economía mundial es el motor. Es decir, Es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, alguien con 700 euros consume lo mínimo posible, pero alguien con mayor capacidad, con un sueldo decente por trabajar, por realizar su actividad, entonces tira del consumo. Es decir, es un consumo, alguien con 1.000 euros no estamos pidiendo, estamos reclamando los 14.000 anuales. Es decir, que son 1.000 euros en 14 pagas. Eso no va a abrir una cuenta en Suiza, eso va a tirar del consumo interno, el consumo de las familias, y es lo que va a mantener que podamos aguantar los vaivenes los que vienen por el Brexit, por la situación de batalla que tiene comercial entre Estados Unidos, que es lo que nos está haciendo polvo realmente. Es decir, pero al final, si nosotros mantenemos cierto peso del consumo interno, podemos defendernos mejor, porque en la riqueza seguimos generando riqueza. El problema es que está muy mal repartida. Se acumula, porque la riqueza a la que estamos acostumbrados, la clásica, es decir, el modelo clásico era, si yo tengo riqueza, en la empresa, el capital, invierto y genero más riqueza. Bueno, ese modelo hace muchísimos años que ha cambiado, lo que hace el capital es invertir en todo aquello que es especulación Que le da y beneficios. rentabilidad inmediata, es decir, no hace inversión productiva, por lo tanto yo no fabrico, yo lo que hago es especular, y eso nos deja a todos un poco más pobres y a unos cuantos, unos poquitos, mucho más ricos. Entonces, hay cuestiones que están planteando como la tasa Google de elementos que tenemos que hacer que esas grandes empresas que operan día tras día en nuestro entorno, que se llevan miles de millones nuestros, pues que de alguna manera también revierta en nuestras necesidades. Sí, pero fíjate, solo un segundo para la tasa Google, que le aplicas esto y de repente te llegan los aranceles a los productos europeos o españoles en concreto que te aplica los Estados Unidos o que el presidente Trump y nos acaba descompensando. Quiero decir que todas estas cosas, que a veces el papel lo aguanta todo y en teoría están bien, tienen tantas connotaciones internacionales que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y como eso seguro que hay gente mucho más preparada, en concreto que yo, desde luego, creo que también que nosotros, pero a mí hay cosas que sí que me gustaría descender un poco. Por ejemplo, has mencionado el tema del Brexit, ¿no? A mí me ha parecido que, no sé si es suficiente y por eso te lo quería preguntar, pero en cualquier caso bien encaminado y tenía una sensación de reflejos bien engrasados lo que ha hecho ahora el gobierno de La Rioja de abrir una vía de ayudas a aquellas empresas que por su actividad puedan ser objeto de nuevos aranceles en Estados Unidos o efectos del Brexit en Inglaterra. A mí eso sí que me ha dado una buena imagen, ¿no? Es decir, no sé si eso resolverá mucho, pero creo que ese sí es el camino. Me refiero, creo que tenemos que hacer cosas un poco distintas a saber el índice del paro que tenemos todos los meses, porque como bien decías, cogemos las curvas históricas, lo vemos y sabemos más o menos lo que podemos hacer. Creo que somos una región que tiene que tener herramientas nuevas para poder reaccionar ante economías globales que nos pueden ser agresivas, para poder retornar talento, para hacer políticas fiscales, en ese camino creo que no vamos tan bien, que puedan ser atractivas para implantación de nuevas industrias. En fin, creo que La Rioja, que el paraguas no solo nacional, sino europeo y mundial, difícilmente podemos intervenir en él. Pero lo que sí podemos hacer es aquello a donde podamos llegar, ¿no? Conocer nuestro territorio y hacer políticas muy concretas sobre la juventud en el capítulo impositivo, es decir, tener unos modelos propios dentro de lo que podamos,
que hagan de La Rioja un territorio más atractivo. A mí me preocupa muchísimo la cantidad de gente entre 20 y 40 años, aquí lo he dicho más de una vez, que tenemos muchísimos menos que los que teníamos hace solo 10 años, es decir, la gente que está en mejor momento de su vida, productivo, de fortaleza, de sacar adelante proyectos, pues es que se va, es que no están. Entonces, no sé, nos vamos a quedar los viejos y los niños, ¿no? Pero la gente cuando llega a ese momento en el que más formado está, se va. Bueno, pues eso es lo que no nos podemos permitir. Entonces, me gustaría, si en eso vais viendo, tú que sigues muy bien desde el sindicato estas políticas, alguna novedad. Yo, por lo que he visto en los medios de comunicación, pues algunas cosas me han parecido muy interesantes, como esto para las empresas, otras cosas no tan interesantes como la política fiscal. Sí, pero por ejemplo, las medidas que se toman contra elementos muy puntuales, es decir, son para parar el impacto, es decir, son medidas muy coyunturales. Porque... Además lo han hecho todas las regiones, ¿eh? Sí, claro, tienes que parar el impacto, porque yo creo que las guerras comerciales cada uno las percibe como les afecta, evidentemente, pero lo que está haciendo daño a Europa o a China también lo está haciendo en Estados Unidos, que está degradando las condiciones de muchísima gente, porque aquí perdemos todo, es decir, las balanzas comerciales hay que intentar equilibrarlas y repartir lo que uno produce, es decir, tiene que haber un equilibrio. Estas amenazas, lo que está rompiendo el esquema es esas amenazas de yo lo mío y cierro las fronteras, pero eso también es muy perjudicial para los productos de un propio país. Es decir, pero mientras tengamos esta tormenta de políticos que no tienen estas cosas claras o solo pretenden sacar un beneficio puntual... Lo que pasa es que yo creo que no va a ser una tormenta puntual, va a ser un hábito que va a durar. Pero cuando aquí parecía que se iba a acabar todo y ahora, bueno, parece que hay algún principio de acuerdo entre China y Estados Unidos. El Brexit habrá un impacto malo, que es el que hay que absorber en la medida de lo posible, pero luego deben articularse. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Es lo que yo te pregunto. Es decir, a mí me parece que hay cosas que nos superan y que es lo que más va a marcar, pero sí que veo, una cierta resignación. Yo creo que tenemos que plantear desde la comunidad autónoma, con las armas que tenemos, con nuestra capacidad legislativa, con nuestros recursos naturales, con el suelo industrial disponible que tenemos vacío, etcétera. O sea, hay una serie de recursos que los hemos movido muy poco durante este tiempo, y estamos viendo y asistiendo a que se nos vayan los jóvenes, a que no vengan industrias, a que no haya, nos quedemos a la cola de las infraestructuras, con una tranquilidad tremenda, porque bueno, los datos de bienestar parece que siguen estando pues, relativamente bien, y sin embargo a mí me preocupa enormemente el futuro, que más que una cifra de paro, la suma de todas estas cuestiones de la baja industrialización que tenemos. En fin. A ver, lo de la baja industrialización siempre es un debate que tenemos. Al contrario, tenemos una cifra de producción, o sea, de industrialización mucho más alta que la media, pero eso no se traduce en esa sensación de potencia industrial que tienen otras. Es verdad, las cifras lo dan, es decir, es muy relevante, pero estamos en un 25-26%, mientras que otros, el objetivo suyo es alcanzar el 20%, ¿no? Pero también es relativo, porque aquí tenemos nuestro problema en La Rioja, aparte de esa idiosincrasia que decimos, bueno, como aquí estamos bien, no voy a decir la frase que solemos decir los riojanos y las riojanas, pero ese es el problema. Somos una comunidad muy pequeña, somos 300.000, cualquier cuestión tiene muchísimo impacto en lo positivo y en lo negativo, pero fundamentalmente en los temas industriales tenemos un problema derivado de que no existe política industrial. Bueno. Es decir, y además competimos fronterizamente con dos ejemplos magníficos de políticas industriales, como es Euskadi con 40 años y Navarra con 30 años de política industrial. La política industrial es que con eso nos tenemos que comparar, no con otras medias. No da fruto mañana. Es decir, si las exportaciones se diversifica, y dice, pero claro, el tamaño importa y nuestras empresas son demasiado pequeñas. No tienen capacidad de invertir en I+D+I, no tienen capacidad muy limitada exportadora, es que tenemos prácticamente, yo creo que eran más de 12.000 empresas que no tenían trabajadores. Sí. Es decir, que la cifra te puede dar muchísimas empresas, pero es que la mayoría de las 15.000 empresas no tienen trabajadores. O sea, solo está la persona. El autónomo. Bueno, claro, es decir,
Porque es una cultura de, oye, si no puedo ganarme la vida, no puedo desarrollarme profesionalmente trabajando para una empresa, me busco la vida. Porque el autónomo es, no nos engañemos, la mayoría de veces es búscate la vida. Es decir, esto del emprendimiento es, como no hay manera de ascender en mi empresa, pues me monto una, me llevo parte del negocio y voy adaptando. Pero es que lo que nos falta son esas condiciones para que las empresas se unan y crezcan. Es decir, tenemos una pequeña base de empresas medianas, bueno, lo que nosotros llamamos medianas, que tendrían posibilidad de crecer, y ahí es donde hay que marcar cuáles son y poner recursos a su disposición, y esa es la clave. Pero eso tiene que ver con políticas públicas, pero también tiene que ver con la iniciativa también de los agentes sociales, claro que sí. De no vale con ayudas, vale que yo, bueno, pues pueda tener sueldos decentes, que tenga una negociación colectiva que articule salarios similares al de otras comunidades autónomas. Tiene que ver con muchas cosas que siempre parecen un segundo plato. Pero en cualquier caso, aunque tengamos menos recursos de todo tipo, también de competencias, con País Vasco o con Navarra, yo miro más a Navarra porque me parece más comparable. Creo que ese es nuestro espejo, porque si nos vamos a las medias y dices, bueno, es que tengo más tasa de industrialización que otras regiones, probablemente porque hay otras donde no tienen nada, donde con el turismo, por ejemplo, les pueda valer. Entonces, claro, las estadísticas y las medias son muy falsas. Y si además tenemos en cuenta que la producción industrial en los últimos años, no sé los últimos datos, pero hace los últimos meses, cada año iba bajando, no crecíamos en el producto industrial de la comunidad, pues mal camino llevamos, ¿no? Eso es un poco a lo que yo me refería. Yo creo que tenemos la necesidad de hacer cosas propias, de tener un modelo propio y de ponerlo en marcha con los recursos que tenemos, que los generales nos van a llegar a todos por igual, pero que tenemos que buscar una cierta diferenciación si queremos mirar hacia donde debemos, que yo creo que es hacia País Vasco y Navarra, y no conformarnos con estar mejor que otros. No será por falta de observatorios, mesas industriales. No. Eso igual no es el camino. Eso igual no es el camino. Me parece que se pueden contar a diestro y siniestro que creamos. Yo por ejemplo hablo más de política fiscal. ¿Hasta dónde nosotros tenemos un margen de tener una política fiscal que nos permita determinadas inversiones? Ayudas públicas. Pero la política fiscal de una comunidad autónoma está muy limitada. Es así. Por lo tanto, nosotros, nuestra pelea y nuestra apuesta ha sido, por ejemplo, un observatorio industrial, pero no un observatorio. Yo esta discusión la he tenido ya con el gobierno anterior y con este. No es un observatorio para, bueno, pues ya nos veremos. No, se trata de plantear qué problemas tienen las empresas y los trabajadores en un determinado sector, analizar rápidamente en 4 o 6 meses qué está pasando y qué necesitamos. Si para que se incorpore gente joven y gente cualificada necesitamos hacer 3 o 4 cosas, automáticamente que las políticas públicas y las privadas lo hagan. Es decir, ahí es donde tenemos que ver los nichos, pero no un observatorio me reúno una vez al año y paso revista de lo que ha ocurrido. No, de acciones muy concretas, muy puntuales. ¿Qué necesita el sector del calzado? ¿Qué necesita el sector de la agroalimentaria? ¿Y qué recursos tengo para facilitárselo? Pero primero hay que averiguar cuál es el problema. Es decir, tenemos un problema de mano de obra cualificada, tenemos un problema de falta de inversión, tenemos un problema de infraestructuras, y hágase. Porque uno de los elementos que surgió, aquí siempre se nos llena la boca con I+D+I, cuando hicimos el mapa de los polígonos industriales de esta región y vimos que no llegaba la fibra óptica, y que las empresas no tenían acceso a la fibra, pues ya mira usted quién va a instalarse allí o qué ingeniero tal. Pues lo primero que habrá que hacer es dotar a esos polígonos que están urbanizados desde hace 20 años y tal, y muchos de ellos vacíos o muy poco. Habrá que problemas del Estado, porque tiene unas concesiones con los monopolios de las telecomunicaciones que habrá que romper de una vez por todas. Es decir, lo que han hecho en Navarra, por ejemplo. Justo a eso me refiero. Oiga usted, no. Como el Estado no lo quiere hacer y pone impedimentos, lo hago yo. Esto lo hago yo. Yo cojo el polígono y lo pongo en primera línea tecnológica y de acceso. Esa es la clave. Y las comunicaciones. Cantidad de gente que no viene porque... ¿Qué va a hacer? Infraestructuras.
Entonces te decía ¿verdad? Que no me has contestado, que es que nos llenamos de mesas de la industria. Si te ha contestado. Sí te ha contestado, Paco. Otra cosa es que no te haya gustado la respuesta. Un observatorio y no hemos conseguido que arranque a trabajar. Se llama Observatorio Industrial de La Rioja. Y lo hemos escrito en papel, ahora tiene que arrancar. Pero solo hay uno, no hay cantidad. No, hay más, pero no, se refería a todos los observatorios. ¿Hay una mesa industrial también? Sí. De ahí, hombre, pero de ahí te sientas para decir, quiero hacer un observatorio. Eso. Bueno, pero no estamos 2 años para hacer eso, es decir, o más. O más. Mucho más. Más de 2 años. Bueno, tenemos que ir despidiendo, nos hemos quedado sin tiempo. Queríamos hablar de la cumbre del clima, pero no nos ha quedado tiempo. Si queréis un titular cada uno así sobre qué os ha parecido. Bueno, yo creo que es necesario abordar un cambio, pero claro, necesitamos hacer una transición justa, fundamentalmente para nuestras economías y para la gente trabajadora. Es que es clave, hay que cambiar el modelo, pero no puede ser de una manera bruta, aunque es urgente, pero hay que buscar alternativas ya. Bueno, pasitos cortos, pero algunos están dando. Por cierto, yo no sé a qué se dedica la señorita Greta. ¿Va al colegio? No va al colegio. No. Y entonces, ¿cuál es su vida? Es activista. Es activista. Es que es otra profesión ahora muy de moda. Está influencer y activista. Es como... perdón la similitud, y más en esta casa, es como el mesías del cambio climático, ¿no? Lo han recibido como si fuese... ¿Pero quién le paga los viajes? ¿Quién le paga el tal? ¿O cómo lo hace? ¿Es rica? No, los viajes es gratis, ¿no? Donaciones... Se lo han dejado, el barco se lo han dejado. Sí, pero luego a mí me hace mucha gracia porque yo le he visto entrevistas en su casa con un sofá de piel de 6.000 euros. O sea, claro, cuando estás hablando de estas cosas, pues hay que tener más cuidado con los detalles, ¿no? Y la niña, los padres, la madre era una cantante conocida. Ya. Y tiene otra hermana que también es cantante, pero... ¿Los padres son los que soportan...? No soportan, los padres son los que promocionan. ¿O alguna asociación? Los que promocionan... Porque esto lo digo sin ningún No, te decía, pero que la niña no estudia. Yo creo que aparte que la niña tiene una enfermedad. Tiene un síndrome de no sé qué, de Asperger. Sí. Yo creo que es una pena focalizar en Greta cuando el problema es el cambio climático. Claro, yo creo que más allá del tema de la niña esta, a mí me parece que el activismo medioambiental o cualquier otra es necesario. Y más va ganando. O sea, se moviliza porque, y más en un asunto que es de un interés capital, me parece que es imprescindible acometerlo ya. Pero por un lado está el activismo, por otro lado están los científicos, que son los que nos tienen que asesorar adecuadamente cómo hay que hacer las cosas, y por otro lado están los gobiernos, que son los que tienen que tomar compromisos para llevar adelante esas políticas. Creo que ese triángulo funciona bien y el de Greta, pues la verdad es que me interesa bastante poco. Es el icono. Pues sí, y sobre todo se tendrían que reunir los países donde más hay contaminación hay, que es la India, es China y es Estados Unidos. Esos no quieren saber nada. Y esos no quieren saber nada, y son los 3 mayores contaminantes. Sí, Y luego otra cosa, está muy bien el activismo, pero estos no quedan para limpiar playas ni para limpiar cosas. Bien, pero no lo puede hacer todo. Solamente para manifestarse. No, pero yo no puedo salvar ballenas, pero creo sinceramente que los movimientos sociales y el activismo, con sus limitaciones, con las críticas que le podamos hacer, cada uno independientemente pensaremos una cosa o pensaremos otra. Yo de Greta no tengo muy buena opinión, pero el activismo en su conjunto creo que mueve y ha movido a la humanidad, vamos, y que ha planteado los problemas más serios, y eso es lo que luego los políticos, las naciones debemos resolver, como digo, con una base científica, claro. Bueno, la Greta no les va a dar ninguna lección a los científicos. Bueno, pues habló, ya sabes que habló en la ONU. Bueno, pero ya lo ha dicho ella, que tienen que escuchar a los científicos. Habló en la ONU, además diciéndoles que le estaban robando su juventud. Bueno, pero eso es personificar mucho. Bueno, pero que se le ha dado, esta cumbre se le ha dado mucho. La llegada de Greta ha sido bueno. Pero bueno, al final, yo creo que lo bueno es que se están moviendo conciencias, que la gente está más consciente. Que no es la primera. No. Ni la última. No, que en Argentina hubo una mujer hace ya 15 o 20 años, parecido a esto, también ha habido en Canadá, también hubo en Alemania, o sea, hay de vez en cuando sale, ¿no? Sí. Hay cosas que sin activistas no se hubiesen conseguido, no se hubiese movilizado la sociedad.
Bueno, pues nosotros ponemos punto y final, porque si no me enrollo al final me van a regañar, me voy a pasar el tiempo. Gracias a los 4 por haber estado Yo no esta sé si noche. puedo venir esta noche, si no estoy entre los 8 de las naciones que dice... Que no le des más vuelta, Paco, que no estamos. Ah. Que no estamos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Apuntarse a una de esas? que No, tienen? tendríamos que hacer otra... Oye, Claro. Paco, no es esto la tertulia. Hay que poner una frase en el Estatuto de Autonomía, Paco. Es que Claro, tenemos que reformar el seguro estatuto. que eso, seguro que eso tiene privilegios, seguro. Bueno, lo debatiremos el martes que viene. Buenas noches. Adiós. Adiós.